de sueño, de letargia, Señor, todo espíritu de confusión, Padre, hoy lo atamos y declaramos que usted está aquí en este lugar. Háblanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amado de Dios, hoy vamos a estar continuando con este tema, los deberes de la conciencia. Y amado de Dios, tiene usted que estar consciente, bien consciente, cada día, cada momento, cada minuto de lo que usted está haciendo en su vida. Recuerde que el domingo hablábamos que la conciencia es estar realmente enterado, consciente, que nos demos cuenta de lo bueno, de lo malo que hacemos, qué es lo que usted debe de hacer. Amén. Porque de otra manera, hermano, vamos a estar viviendo como insensatos, como los animalitos, como los que no tienen conciencia. Y la verdad, hermano, la palabra de Dios es la que nos establece en nosotros la conciencia, que estemos conscientes de cómo vivir en nuestra vida, cómo actuar con nuestro prójimo, todo lo que tenemos que hacer en la obra de Dios. Amén. Mire, por ejemplo, usted sabe que el viernes vamos a tener esa marcha y vamos a ir conscientes de lo que vamos a hacer. No vamos a ir a pasear, no vamos a ir a hacer ninguna tropelía, nada, sino tenemos que ir con la certeza, con la conciencia de que Dios va a actuar y todo lo que vamos a hacer va a ir dirigido por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que orar. Amén. Y tenemos que estar conscientes que vamos a anunciar la palabra de Dios, el evangelio del reino de Dios, para que la palabra de Dios sea establecida en los corazones de las gentes, de aquellos que no conocen la palabra. Amén. Entonces, mi hermano, usted tiene que estar bien consciente de todo lo que haga, pero eso va a venir con base a obedecer la palabra de Dios. Pero para obedecer la palabra de Dios, usted tiene también que conocer la palabra de Dios. Amén. Y mire, la palabra de Dios no se equivoca, la palabra de Dios no cambia, no se muda, es siempre la misma y es para nuestra bendición. Quiero que vaya usted al Salmo 119:4. Gloria al Señor. Si usted no trae Biblia, aquí hay unas Biblias, si quiere usted tomar una Biblia para que usted pueda leer. Salmo 119:4. Amén. Yo doy gracias a Dios por sus vidas, mi hermano, mi hermana, que se esforzó y está aquí. Hace rato me decía, oía una hermanita por ahí que decía que hubo algún problemita por allá en la bajada y las mototaxis no estaban circulando, no estaban pasando, pero gloria a Dios que usted llegó. Amén. No obstante a los problemas que hay alrededor, tenemos que esforzarnos. Mire que dice Salmo 119:4. Tú encargaste, escuche, tú encargaste que sean ¿qué? Muy guardados tus mandamientos. Eso, mi hermano, cuando dice que tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, que usted no los pierda de vista. Eso es guardarlo. Que usted no se olvide de ellos, que usted no los deje de lado, ¿sí? Que usted los tenga siempre en su mente. Dice que sean muy guardados tus mandamientos. El 5 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Mire, la palabra de Dios es bien clara cuando dice, si yo guardo tus mandamientos, no voy a ser avergonzado. Lea el 7, dice, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amado de Dios, usted que es un hijo de Dios, tiene que tener bien entendido, bien arraigado, bien escrito en su corazón, que usted tiene que siempre observar la palabra de Dios. Yo les he dicho a muchos hermanos, mire, yo fui enseñado que toda cuestión, aunque a veces nos sea difícil, tenemos que
pasarla al colador de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de tal o cual cosa? Todo lo que usted quiera resolver o quiera entender o quiera saber, pásela a la palabra de Dios, y la palabra de Dios le va a dar el resultado de lo que ella dice. No va usted a actuar conforme a su pensamiento, a su entendimiento, a su corazón, a lo que yo creo. No, usted como hijo de Dios nos tiene que regir la palabra de Dios. Por eso es el deber de la conciencia. Amén. Y mi conciencia debe de estar entendida que Dios es el que me guía, el que me enseña, el que hace rectos mis caminos. Amén. Entonces, hermano, las cosas del mundo nos pueden a veces apartar de los deberes de la conciencia. Por eso el pueblo de Dios debe saber y tener conocimiento de cuáles son esos deberes. Y hablábamos un poco el domingo de cuáles son esos deberes. Y usted puede ir a los 10 mandamientos así facilito. ¿Qué son los deberes de la conciencia? Los deberes de mi vida. Pero también, hermano, hoy en día el Nuevo Testamento dice que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se cumple toda la ley y los profetas. Amén. Pero también tienes que conocer qué es el amar al prójimo. ¿Cómo lo voy a amar? Pues no tienes que quitarle su asno, no tienes que desear la mujer de tu prójimo, no tienes que quitarle sus cosas. Hermano, tenemos que entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Por eso la palabra de Dios dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si usted no conoce, no lee la palabra, no sabe qué es lo que Dios quiere, usted va a perecer. Amén. Los hombres y mujeres de Dios no pueden permanecer en la ignorancia. Hace unos días, mi hermano, yo fui por ahí a recoger unos documentos y me encontré a unas personas que usted ya sabe que llevan una corbata, un sombrero, un morralito. Si ya sabe usted de quién hablo, y andan predicando, llevan unas revistitas. ¿Ya sabe usted quién hablo o no? Levante su mano, ¿cuántos saben? Si no, les digo que son testigos de alguien. Pero bueno, se me acercaron una jovencita y una señora ya de edad, y yo tenía un poco de prisa, pero se me acercaron y me empezaron a abordar y me dijeron que si ya conocía yo de la palabra de Dios y todo eso. Digo, sí, yo conozco la palabra de Dios, soy cristiano. Y me pidieron un tiempo para platicar. Yo no llevaba mucho tiempo, pero sabe que cuando me dicen, me abren la puerta para platicar de la palabra de Dios, me apasiona. Y le dije, bueno, vengan, siéntense aquí, vamos a... Pero cuando empezamos a platicar, como que dijeron, no, pues es que ya nos vamos porque nos están llamando. ¿Sabe por qué? Porque empecé a hablarles de la palabra, cosas que ellos no saben. Por eso usted tiene que saber la palabra para que no lo mareen, para que no lo engañen. Amén. Porque usted sabe, dice Pablo, yo sé bien en quién he creído. Usted tiene que saber quién es su Dios, cómo se llama, qué quiere de usted, por qué vino hace 2000 y tantos años a la tierra. Amén. Vaya usted a Deuteronomio 4:39. Mire qué dice la palabra de Dios. Tenemos que conocer cada día más de Dios. Yo no sé si a usted le apasiona leer la palabra de Dios. A mí me apasiona leer la palabra de Dios. Y tenemos que hacer tiempo, sacar tiempo para leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Amén. Deuteronomio 4:39, ¿lo tenemos? Mire que dice: aprende pues. ¿Por qué dirá aprende pues? ¿A qué van los niños a la escuela? Aprender. Y hermano, esta es una escuela espiritual. Usted viene a aprender. Amén. Dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Y qué dice? No hay otro, no hay 2, 3 dioses. No. Es un solo Dios, en formas diferentes, porque se manifiesta en formas diferentes. Aún se manifestó en la zarza ardiendo, ¿sí se acuerda?
Y dice el 4:40, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, fíjese, para que te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Entonces, mi hermano, debemos de conocer la voluntad de Dios, porque aquí dice que guardemos sus estatutos y sus mandamientos. Y si yo te pregunto, hermano, ¿cuáles son esos estatutos y esos mandamientos? ¿Qué me va usted a decir? Usted va a decir, son 10, hermano. No, son más de 10. Pero ¿alguien se acuerda de los 10? ¿Alguien se acuerda de los 10? A ver, levante su mano, ¿quién se acuerda de los 10? Ni los que van a la escuelita bíblica no se acuerdan de los 10. ¿Ya se le olvidaron? ¿Verdad que ya no se acuerdan? Fíjese, deberíamos de conocerlos, de recordarlos. ¿El primero cuál es? Bueno, por lo menos ese que se acuerde usted. El segundo, el tercero, el cuarto, quinto. ¿No qué? Por ahí dice uno y por ahí dicen otro. Bueno, fíjese, para empezar, eso es el deber de la conciencia, ¿sí? Y hay otros muchos, ¿no? Hay otros muchos. Pero no, hermano, quizá usted dice, no, pero es que eso era de la ley, hermano. Pues es la base de todo hijo de Dios. Usted debe de conocer, amén. Aunque ya no estamos bajo la ley, pero debemos conocer la ley, amén. Vaya usted al Salmo 51:6, porque a partir de esa ley, hermano, que hasta el día de hoy el pueblo de Israel observa, guarda, practica, de ahí viene, hermano, la salvación de los judíos. Salmo 51:6, mire que dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Usted tiene que llenarse de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a dar sabiduría, amén. No nos va a dejar, hermano, apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda la palabra de Dios. Si usted la observa, si usted la guarda, si usted la hace, si usted la tiene escrita en su corazón y en su mente. Entonces, hermano, no podemos dejar de escudriñar la palabra de Dios, sino que es nuestro deber indagar, escudriñar, dice las Escrituras, los preceptos del Dios Altísimo para procurar cumplirlos. Yo sé que a veces no es fácil, pero tenemos que procurar cumplirnos. Ahorita me decía un hermano, por poco y me descrucifico. Sí, a veces nos pasa, pero por eso tenemos que decirle: Señor, que tu espíritu, Señor, me llene, me domine, y no la carne, amén. Porque es difícil, hermano. Vaya usted a Deuteronomio 28:15. Sí, había dicho Salmos, ya lo leímos. Vamos a Deuteronomio 28:15, amén. Mire que dice la palabra hermosa del Señor. Yo hoy meditaba, ayer era que meditaba yo y pensaba: Señor, ¿cómo podemos hacerle para que el cristiano no se aparte de ti? Pues estando agarrado de la palabra de Dios, no hay de otra, amén. 28:15, mire que dice: pero acontecerá si no oyeres, escuche, si no oyeres la voz del Señor tu Dios. ¿Para qué? Para procurar cumplir. Fíjese, ¿por qué dirá procurar cumplir? Yo no sé si hay otras versiones que dicen por ahí.
Amén. Mire, aquí dice procurar, porque yo sé que no es fácil. Por eso, hermano, nadie pudo cumplir la ley, nuestro Señor Jesucristo solamente. Pero usted tiene que procurar hacer la voluntad de Dios, procurar hacer lo que Dios dice. Amén. Dice, para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, si no oyéremos la voz del Señor. Pero yo sé que usted, hermano, es diligente y escucha la palabra y procura hacer la palabra de Dios. Entonces, hermano, es necesario que indaguemos con diligencia cuál es la voluntad de Dios, qué Dios quiere de mí, qué Dios quiere de ti. Amén. Y sabemos, mi hermano, que ya no estamos bajo la ley, pero la ley es lo que nos da el conocimiento y la conciencia de lo que nuestro Dios pide al pueblo de Israel. Aunque sabemos que pues ya nosotros no somos pueblo de Israel, sino somos iglesia de Dios. Amén. Ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero aún más tenemos que procurar cumplir la palabra de Dios. Estamos peleando una batalla, mi hermano, entre el espíritu y la carne. ¿Cuántos creen que es así? Lo dice la palabra de Dios. Y por esto es que los deberes de la conciencia nos dictan lo que es necesario hacer, lo que es bueno y lo que es contrario a los deseos de la carne y del espíritu, porque eso se oponen, dice la palabra de Dios. Amén. Vaya usted a Romanos 7:14 y ahí vamos a comenzar a ver en el Nuevo Testamento acerca de lo que es los deberes de la conciencia. Yo le decía el domingo que solo una vez el Antiguo Testamento, en la versión Reina Valera, versión 60, habla sobre la conciencia, solamente en Salmos 16:7. No sé si se dieron a la tarea de investigar un poquito. Y todo lo que habla sobre la conciencia ya más ampliamente lo habla en el Nuevo Testamento. Amén. Mire que dice Romanos 7:14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice la palabra, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Fíjese, vaya poniendo atención, porque a veces es un poquito difícil entender, como decía Pedro, lo que dice Pablo. Es un poco difícil de entender. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Qué dice? Eso hago. Mire, yo me di a la tarea de buscar otras porciones de otras Biblias, de otras versiones. Ese mismo verso 15 que dice, por ejemplo, en la Biblia del Oso, dice, porque lo que cometo no lo entiendo, y ni el bien que quiero hago, antes lo que aborrezco, eso hago. Otra versión dice, no entiendo lo que me pasa. Fíjese, es una versión nueva. Dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero. Esta versión me gusta porque dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero. Escuche usted. Sino que precisamente aquello que odio es lo que hago. Creo que aquí ya podemos entender un poquito más, ¿verdad? Fíjese, dice, no entiendo lo que me pasa. ¿Por qué dirá, no entiendo lo que me pasa? Dile. A ver, porque hay una lucha interna. ¿Alguien más? ¿Cómo? ¿No escucho? Podría ser. ¿Alguien más? A ver, piense usted, porque hermana Elena. Muy bien, así es, hermana Patti. Tenemos esa lucha interna, la carne con el espíritu. La carne dice, no te dejes, contesta,
agrede, oponte a lo que te están oprimiendo. Por eso dice así: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, porque sé que es lo bueno, pero no lo hago. Dice el 16, fíjese, dice el 16: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Escuche usted: si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿De qué ley habla? De la ley mosaica, de la ley de Dios. Porque ahí dice: no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Pero ¿qué pasa a veces? Desea uno la mujer del prójimo. Bueno, a veces la gente, no yo. Y dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Por eso, hermano, Dios dejó la ley, porque si no hubiese sido un desbarajuste la humanidad. ¿Sabía usted que antes de la ley podía tomar un hermano a una hermana por mujer? ¿Sí sabía usted eso? A una prima. Y la ley vino y dijo: no, eso no está bien, no es correcto. Aún no vas a poder mirar la desnudez de tu hermano, tu hermana, de tu papá, tu mamá. No, fíjese. Pero a veces, ¿qué pasa? La pornografía es parte de eso. Por eso dice, mire, otra versión dice: ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. La ley es buena, es buena. Pero algo mejor, hermano, vino a nosotros, que es el Espíritu Santo. Amén. Por eso le decía que la ley es la base de los deberes de la conciencia. Pero ahora, quien me ayuda a cumplir esos deberes de la conciencia es el Espíritu Santo. Porque sí, ya sé que es malo esto, es malo lo otro, no debo de hacer esto, no debo de hacer lo otro. Pero dice Pablo: ay de mí, porque a veces todavía lo sé, pero lo hago. No lo quiero hacer, pero lo hago. Vaya usted al 17, mire qué dice Pablo. 7:17, ¿lo tenemos? Dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Escuche, fíjese, sino el pecado que mora en mí. Quiere decir que estamos batallando con el pecado. Ahora usted ya sabe qué es lo bueno. ¿Qué pasaría si yo le dijera: hermanos, vamos a robar tal cosa, o vamos a apropiarnos de tal terreno? ¿Usted qué diría? Vamos, hermano. Pues no, porque usted ya sabe que es malo robar, que es malo despojar, que es malo desear lo que no es tuyo. ¿Sí me explico? Ya lo sabe. Pero a veces todavía batallamos con la carne, porque como que por ahí, si usted va al súper y ve usted algo por ahí tirado o sin dueño, usted dice: creo que me lo llevo. Estamos batallando con los deseos de la carne. Ese es el pecado que mora en mí, dice Pablo. Siga usted leyendo el 18. Y yo sé que en mí, escuche, esto es, en mi carne, no mora el bien. Escuche usted, no mora el bien. Fíjese, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por eso a veces, hermanos, estamos batallando. ¿Qué hago? ¿Hago el bien o hago el malo? ¿No me dejo? ¿Qué hago? Vaya al 19, dice: porque no hago el bien que quiero. Escuche, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El 20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez habla de esto mismo. Ahí nos vamos a detener un poquito.
Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Un ejemplo, hermanos. Yo estoy casado con mi esposa, la amo, pero por ahí la carne o el pecado que mora en mí dice, ¿por qué no vas y te metes con aquella mujer o aquella persona que no es tu esposa? Y yo digo, no, pero es que no, ¿cómo voy a hacerlo? Pero el pecado, la carne me arrastra a hacer lo malo, porque dentro de nosotros estamos batallando. Estamos batallando con ese pecado que mora en nosotros. Por eso, mi hermano, tenemos que orar y ayunar, porque la oración y el ayuno va a fortalecer el espíritu que mora en nosotros. Dentro de nosotros está esa oposición, y está peleando el espíritu contra la carne. Por ahí alguien decía, si tú tienes 2 leones, uno blanco y uno café o no sé qué color sea, y alimentas más al blanco, ¿quién va a ganar? ¿El blanco o el café? A quien alimentes más. Y si alimentas más al espíritu, va a prevalecer contra el pecado. Aquí dice, hermano, el pecado que mora en mí, ese pecado tiene que menguar, tiene que morir conscientemente. ¿Sí me explico? Conscientemente usted debe decir, ¿qué es lo que todavía me oprime? Hay cosas que en la vida antigua hicimos, que todavía, hermano, por ahí nos viene y nos quiere someter. Pero dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, el Espíritu Santo vive en mí, y si Él vive en mí, voy a vencer. Vamos a seguir leyendo. Mire que dice, así que queriendo yo hacer el bien, el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Escuche usted. ¿Por qué? Por eso, hermano, hasta el día de hoy estamos batallando, porque el mal está en nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dice, mira, si te dan una bofetada en la mejilla derecha o la izquierda, pues pon la otra. Pero ¿quién lo hace? Porque la carne dice, no te dejes. El Espíritu te habla y dice, humíllate. Pero la carne dice, no te dejes. Vamos a leer el 22. Dice, porque según el hombre interior, fíjese, me deleito en la ley de Dios. Cuando estamos aquí, alabamos a Dios, sentimos su presencia, nos quebrantamos y sentimos algo hermoso. Pero hermano, yo te quiero decir algo, no vivamos por sentimientos. Está bien, y es parte de nuestra humanidad sentir eso, porque es Dios hablando, Dios haciendo la obra. Pero no nos quedemos ahí, sino llevemos ese gozo, ese sentimiento, algo más, a cumplir la palabra de Dios. Amén. Porque por ahí decía un pastor, aquí todos traen su aureola y sus alas y todo muy bonito, ¿no? Pero allá afuera es donde vemos realmente quiénes somos. A lo mejor allá afuera nos salen los cachos y la cola, ¿no? Entonces, hermano, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Está bien. Pero el 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, fíjese, y que me lleva, dice, a cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y todos lo tenemos, Nadie puede decir, no, hermano, yo ya trascendí, ya soy un ser iluminado, como por muchos por ahí dicen. No, todos estamos batallando. 24 dice Pablo hablando, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjese, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén.
Por eso, mi hermano, ¿qué debemos hacer? Vamos al capítulo 8:1. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Y ese es el deber de la conciencia. Por eso, hermano, el Espíritu Santo, si mora en nosotros, nos dice cuando estamos haciendo mal. Yo no sé si usted ha tenido esa sensación, ha tenido esa voz interior de que cuando haces algo malo, el Espíritu viene a tu corazón, a tu mente y te dice: está mal lo que hiciste. Ve y pide perdón, ve y discúlpate, ven y entrega eso que tomaste, ve y haz lo correcto. Mire qué dice la palabra de Dios. Tiene un título ahí su Biblia. ¿Qué dice? Viviendo en el Espíritu. Dice el 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, ¿qué dice? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque es el Espíritu el que nos va a dictar a nuestra conciencia los deberes que tenemos que hacer. Dice el 2: porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, fíjense, por eso dice, nadie pudo cumplir la ley, porque era imposible. Porque estaban todavía batallando solos entre la ley y la carne. ¿Me explico? Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo, para matar el pecado de la carne. Dice que Él se hizo pecado cuando no era pecador. Luego dice el 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Escuche este: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, mi hermano, que el Espíritu Santo nos va a ayudar a andar en la voluntad de Dios. Pero ¿cuándo? Esto es muy bonito lo que le estoy hablando, y es hermoso decir: yo ya no ando en la carne, ahora ando en el Espíritu, y casi floto cuando camino. Pero ¿cuándo se va a cumplir esa verdad que yo voy a andar en el Espíritu y no en la carne? Vaya usted a Romanos 8:10. Váyase al 8:10. Mire que dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que, hermano, yo tengo que buscar a toda costa vivir en el Espíritu. ¿Y cómo voy a lograr hacerlo? Hermano, hermana, ¿cómo? ¿Cómo? No hay duda, orando. ¿Qué más? Ayunando. ¿Qué más? Leyendo la palabra. Pero la pregunta del millón: ¿lo hacemos? Porque ese es el problema. Usted ya lo sabe. Ya lo sabe. Pero anda conscientemente de eso. Vive conscientemente de eso. Porque el que vive conscientemente de eso y sabe que el deber de la conciencia es orar, ayunar, leer palabra, lo tiene que hacer. Pero aquel que nada más tiene el conocimiento embota, dice. Pero el Espíritu nos vivifica. Tenemos, hermano, que buscar a toda costa vivir en el Espíritu. Mire, dice la palabra que pidamos al Espíritu Santo, que pidamos que el Espíritu Santo habite en nosotros.
Porque si usted se sale de casa, mi hermano, sin el Espíritu Santo, ya la regó. Va a cometer alguna falta, algún pecado, porque va usted en su carne, no va usted bajo la dirección del Espíritu. Por eso Moisés decía: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, no quiero salir de aquí. Esa presencia es el Espíritu Santo. Mire, hermano, por eso a veces muchos vienen aquí, pero pues no sienten nada. Cantan, alaban, pero no sienten nada. No se quebrantan, no sienten nada, porque la presencia de Dios no está en usted. El Espíritu Santo no está en usted. Amén. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia hoy en día, para que podamos vivir en el Espíritu y vencer a la carne. Amén. Por eso le decía yo que el Espíritu está batallando contra la carne. Es el Espíritu Santo que nos va a conducir a toda buena conciencia, recordando que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Vaya usted a Tito 1:15, por favor. Tito 1:15. La carta a Tito 1:15. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Tito 1:15. Hoy yo no quiero tardarme mucho, hermano, porque quiero que oremos por varias cosas que el Señor me puso en el corazón que estemos orando. Tito 1:15. Y por ahí le voy a dejar de tarea que busque usted en su concordancia algunas citas donde habla de la conciencia. Hay muchas. Yo no quise traer muchas porque no quise que nos dilatáramos mucho, pero mire que dice Tito 1:15. ¿Lo tenemos? Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su ¿qué? Conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero ¿con qué? Con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La palabra de Dios dice que por sus frutos lo vamos a conocer. Mira, no hay, hermano, hay mucha gente que podemos decir: hermano, yo me sé la Biblia de Génesis a Apocalipsis, me lo sé. Mire, el problema no es que se lo sepa, el problema es que lo ponga usted en práctica. Puede usted saberse 10, 15, 20 versículos o menos, pero hágalos, practíquelos. Dice: todas las cosas para los puros son puras, pero más para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente, aquí está hablando de la mente y la conciencia, están corrompidas. Porque aparentemente conocen, dice: no, pues conocemos a Dios, ¿sí? Sabemos lo que dice la palabra, pero con los hechos lo niegan. Amén. Amado de Dios, mire, el ser hijo de Dios, tenemos que vivir una vida íntegra. ¿Qué querrá decir íntegra? Búsquelo por ahí en el diccionario secular. Dígame, hermanita Elena. Sí. Mire, a mí me encanta preguntarle, que usted se cuestione, que usted piense, porque podemos venir a escuchar un sermón muy hermoso que quizás nos haga llorar y nos quebrante un ratito, pero al rato ya salimos y estamos peor o igual, o no sé.
¿Qué quiere decir eso? Que no andamos, hermano, por emociones. Porque las emociones van así, mire, a veces estamos contentos, a veces estamos tristes, a veces estamos contentos, a veces estamos tristes, y somos, dice la palabra, inconstantes, con doble ánimo. Dice, el hombre inconstante es, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué dice de la integridad? ¿Qué quiere decir eso? Que si tú, hermano, que estás aquí, y los que están en las redes sociales, nuestros hermanos que amorosamente nos siguen, Dios les bendiga. Mire, todo lo que estamos aprendiendo lo tenemos que poner en práctica. Esa es una integridad, porque sé lo que Dios dice en su palabra, sé lo que es bueno. Tengo que vivir conscientemente, siendo coherente, íntegro con lo que estoy aprendiendo, con lo que estoy conociendo. Por eso a mí me gusta, hermano, que veamos varias citas, que vayamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? No, ¿qué digo yo? Miren, mis inicios, hermano, hermana, cuando el Señor me llamó al pastorado, yo le decía: Señor, ¿y qué voy a predicar? Porque tengo miedo, no sé qué predicar. ¿De qué hablo? Y el Señor me contestó: habla de mí. Fíjese, hermano, hay mucha gente, muchos pastores, predicadores que hablan chistes, que hablan de ellos, que hablan anécdotas, que hablan de todo menos de la palabra. Dios nos llamó a predicar su palabra, a compartir su palabra, a enseñar su palabra, para que podamos estar conscientes de quiénes somos, quién es nuestro Dios. Mire, estamos batallando, estamos peleando. Ayer alguien me decía: hermanos, y por ahí otra persona me decía: las iglesias están pasando unas luchas tremendas. Más las iglesias que andan buscando verdaderamente la salvación, el arrebatamiento, que están buscando estar en la presencia de Dios. Están luchando. Pero, hermano, debemos de estar conscientes que la palabra de Dios dice que Él nos va a levantar, que Él nos va a librar de toda obra de maldad, de toda trampa del diablo, que Él nos va a hacer pasar la lucha. Por ahí la palabra de Dios dice: Él sabe librar a los justos. Creo que es segunda de Pedro 2:9. Vaya a segunda de Pedro 2:9, mire qué dice la palabra. Pero tenemos que estar conscientes, escuche usted, de que quien lo dice es el Dios Todopoderoso, y lo va a cumplir porque Él es Dios. Él es el creador de todo el universo. Mire que dice la palabra de Dios: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amado de Dios, si usted es piadoso, si usted busca verdaderamente a Dios, el Señor lo va a librar de toda lucha, de toda batalla, de todo problema. Amén. Pero confiemos en Él. Vaya por último, hermano, a Hebreos 13:18 y vamos a terminar con esto. Sus frutos, mi hermano, sus obras, sus acciones van a dar testimonio de su conciencia, si es buena o si es mala. Amén. Aquellos que roban, que matan, que secuestran, que hacen cosas malas, ¿cómo será su conciencia? ¿Cómo será su conciencia? ¿Está cauterizada? Es una conciencia negra, perversa. Por ahí la palabra misma, creo que es Proverbios, dice que esa gente aún de noche está maquinando perversidades. Nada más están esperando
claree un poquito para ir a ver a quién asaltan, a quién roban. Hebreos 13:18, mire que dice la palabra: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos ¿qué? Buena conciencia, deseando conducirnos bien ¿en qué? En todo. Fíjese, porque tengo conciencia de que tengo que hacer lo bueno. Pero estamos batallando, como decía Pablo, estamos batallando dentro de nosotros. Pero usted confíe, confíe. Y por eso es la oración: Señor, ayúdame, porque algo en mí no me quiere dejar hacer lo bueno. Pero estamos batallando, decirle: Señor, ayúdame a hacer lo bueno. Ponte de pie, hermano, ponte de pie, hermana. Vamos a orar. Vamos a orar. Y yo quiero, hermano, que usted, si vino el domingo, si no vino el domingo, hoy piense. A veces estamos batallando con la carne, con lo que no queremos hacer. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Yo sé que usted está batallando, todos estamos batallando con algo, con algún deseo de la carne, con alguna situación en nuestra humanidad, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser más fuertes que ese pecado que mora en nosotros, dice la palabra, porque ahí está.